No, ya soy yo sola. Como lo Tienes, mira, tienes una... Vale. Vale, yo es que como había calculado para media hora, es ahora como la calidad bien. Sé que decirte, puedo hablar de cosas, pero no sé. Estoy innovando. Pero no pasa nada. Yo hablo de... Hay más cosas que hablar. Bueno, por favor. Bueno, continuamos. Pasamos a la última parte de la jornada con Carolina García Riego, que os había presentado al principio. Ella va a continuar con el silencio, los plazos, parte del procedimiento que no ha explicado Luis. Bueno, os dejo con ella. Carolina, cuando quieras. Bueno, pues algunos de los que ya me conocéis de cursos, soy una auténtica apasionada del derecho administrativo, sobre todo del procedimiento administrativo. Me gustan las fases. De hecho, en la carrera con algún compañero le gustaba el penal, le gustaba el civil. No, a mí me gustaba el derecho administrativo. He crecido, he vivido, he trabajado con la ley 3092. Pensé, la verdad, cuando cogí esta y vi que la derogaban, tuve una especie de sentimiento de tristeza, pero la verdad es que la he cogido mucho cariño. Los meses que llevo impartiéndola, que como veis la tengo ya un poquito trilladilla, si no, no me hago con ella. La verdad es que me apasiona esta ley. ¿Por qué? Porque, como ha comentado Dolores, lo que hace es meter la jurisprudencia, incluir la jurisprudencia en el propio articulado. De tal forma que yo, por ejemplo, lo que hacía al ir a las administraciones públicas era a veces incluso con sentencias. Os recuerdo una historia que vamos a ver ahora. La sentencia de unificación de la doctrina de 2010 del Tribunal Supremo, con relación al cómputo de plazos por meses, bueno, pues había administraciones públicas que te decían que vencía un día y había administraciones públicas que te decían que no, que vencía el día siguiente. Yo normalmente soy revisora y lo presento 5 o 6 días antes, pero de estos de compañeros míos que siempre lo dejan para el último día, se veían en eso, en la problemática de que había administraciones que se lo cogían y otras que, sin embargo, se lo declaraban, extemporánea. Con lo cual, a mí esta ley me gusta, esta ley me apasiona. Creo además, quizá con diferente criterio que mi compañero, que creo que hay que hacer modificaciones a lo bestia, creo que hay que currarse muchísimo, incluso nuevos escritos. Creo que hay que hacer cambios a todos los niveles, en el sentido de que las solicitudes, las declaraciones responsables, las comunicaciones previas, los requerimientos de subsanación, el tema de los certificados del silencio, hay que cambiarlos en contenido, porque si no nos podemos adaptar a la ley. Y como nos ha comentado tanto mi compañero como Dolores, es evidente que está aquí, es en 2016. Solamente para 2018 hay ciertas historias como el registro electrónico de apoderamientos. Sin embargo, todo el tema de notificaciones, de concurrencia de electrónica y ciertos temas de procedimientos hay que estar al tanto ya. Con lo cual, yo lo primero que os iba a decir es que esta ley, como habéis comentado, como han comentado yo mis dos compañeros ponentes anteriores, intenta ser una ley global, de forma que no solamente incorpora el procedimiento general, con lo cual adiós a nuestra ley 3092 y yo con menos cariño a la ley 11-2007, sino que también va a incluir, de tal forma que hay una parte general en cada fase de iniciación, ordenación, instrucción, terminación y ejecución del procedimiento, una parte general y luego cachitos, articulitos de procedimiento sancionador y responsabilidad patrimonial. De tal forma que aquellos que llevemos derecho administrativo, procedimiento sancionador, responsabilidad patrimonial, con esto nos vale. No tenemos que tener en la mesa ni el 1398 ni tampoco el 429, ambos reales decretos reglamentarios, por lo tanto, de 1993. Desechamos esos también, con lo cual, todo uno, un cuerpo único. Bueno, pues antes de meternos en las fases, os he traído algunas... Bueno, lo primero que os quería decir es que me embalo, hablo súper deprisa. Así que sí... Sí, es mi problema. Además, yo me digo a mí misma, frena, pero es imposible. Así que si no me seguís en algo, si sigo hablando muy deprisa, me comentáis.
es un poco tema de hablar en los juzgados también, que hablamos un poco como jugando al mus y entonces ya os digo que me embalo. Voy a intentar eso, yo misma decir freno, freno, si no lo decís vosotros. Bueno, antes de empezar, ya os digo, con cada una de las fasecitas y los artículos que modifican, importantísimos algunos con cambios internos en el marco de los documentos, os quería hablar en primer lugar de, para mí, mi tema preferido siempre, que es la obligación de resolver el silencio administrativo. Cambios importantísimos, de tal forma que sigue existiendo el plazo establecido reglamentariamente, sigue existiendo hasta el que determine la ley concreta del procedimiento, ya sea el reglamento, sigue existiendo el plazo máximo para el reglamento, no para la ley, al tener el mismo nivel jerárquico de los 6 meses, sigue existiendo también el plazo subsidiario cuando no lo encontramos en esa biblioteca que estamos manejando, que es de 3 meses, pero hay cambios importantes en el momento inicial que empezamos a contar, en el momento final que empezamos a notificar y por lo tanto ya ahí puede haber problemas importantes para la administración porque puede haber caducidad, por ejemplo, vosotros me seguís con el tema de la caducidad en procedimientos de oficio y sobre todo en lo que yo llamo tiempos muertos de baloncesto, es decir, pita el árbitro, se suspende el plazo, pita de nuevo, se reanuda el tiempo. Eso antes, para mi gusto, estaba muy mezclado. Estaba en 5 puntos genéricos que no te decía si puede o debe, sino que te lo mezclaba todo. De tal forma que a mí, sinceramente, me apetece más una ley que determine claramente al funcionario lo que tiene que hacer, debe, más bien que puede, pero al menos que clarifique las dos posibilidades, el deber y el poder. De tal forma que aquí nos va a diferenciar el artículo 21, yo si me permitís voy a ir manejando mi ley con mi memoria fotográfica y demás, con mi memoria, quiero decir, de resaltados, que así es como me voy manejando. Y os decía que hay tiempos muertos de baloncesto que aclaran concretamente cuándo puede y cuándo debe suspenderse, metiendo bastante más supuestos que en la reglamentación anterior. Lo cual, momento inicial, momento final, nuevos cambios en los tiempos muertos de baloncesto y luego silencio. Se modifica bastante, de tal forma que aquello que estudiábamos o aquellos que manejábamos muchísimo, vosotros funcionarios y yo, abogada que se ocupa del derecho administrativo y por lo tanto, en un sentido figurado, estoy enfrente, el tema del doble silencio. Había doble silencio, recurso de alzada y se convertía en positivo. Bueno, pues eso cambia también. Y otra historia que es el certificado. Vamos a pasar a ello directamente. Bueno, os digo, 6 meses, 3 meses, eso no cambia para nada. Pero luego tenemos el momento inicial. Nos han hablado nuestros compañeros, 2 anteriores, del famoso registro electrónico. Por lo tanto, en los procedimientos a instancia de parte, ¿desde qué momento empezará a contarse el plazo que tiene la administración para luego resolver y notificar en plazo? Pues es evidente que desde el momento de entrada en el registro electrónico del órgano competente para tramitar. ¿Eso me lo tienen que seguir notificando ahora, después, en octubre de 2016? Bueno, pues se supone que si nosotros lo metemos directamente en ese registro, nos va a emitir lo que se denomina, según la Ley 40, una actuación automatizada. No va a tener que hacer nada el funcionario. Pero ¿qué pasa? Como ha comentado mi compañero, porque sigue existiendo la posibilidad de presentar en correos o en mi ayuntamiento pequeñito que no tenga el sistema Orbe o cualquier historia. Bueno, pues ahí sigue teniendo la obligación la administración pública en el momento del registro electrónico de notificar al ciudadano no solamente el plazo máximo para resolver, no solamente los efectos del silencio, sino también la obligación de notificarle y además, como antes, en 10 días, el momento de entrada en el registro electrónico del órgano competente para tramitar, como bien sabéis. Con lo cual, el registro electrónico es un poco el momento inicial, pero que sin embargo sigue teniéndose que notificar al interesado. Actuación automatizada en la mayor parte de los casos, si esto sigue su marcha normal, o bien directamente la administración le comunicará al interesado en el plazo de días. Momento inicial, por lo tanto, lo tenemos claro. ¿Cuáles son los tiempos muertos de baloncesto? Bueno, pues como os comentaba, artículo 21, casos de puede, casos de debe. Sigue existiendo el tema del requerimiento de subsanación, aportación de documentos necesarios en el procedimiento. Y además con la obligación de notificarle, paramos, reanudamos. Sigue existiendo el tema de que debe obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de la Unión Europea, pero hay cambios con relación al informe que debe emitirse por el órgano español, el Consejo de Estado o cualquier otro que os imaginéis a nivel consultivo. De tal forma que antes, seguramente os suena la coletilla, decía la ley, cuando se soliciten informes preceptivos y determinantes, ¿os acordáis? Bueno, pues ahora quita determinantes. Con solicitarse un informe preceptivo, valdrá para que pueda, en este caso estamos en potestad, el funcionario pueda suspender el plazo máximo. Ahora bien, hay dos nuevos que tienen conexión con la dependencia actual que vamos a tener tú en Europa y la dependencia que tenemos y hemos tenido siempre con los tribunales, con los juzgados, con los
con el ámbito jurisdiccional contencioso administrativo. De tal forma que cuando tengamos un procedimiento previo en la Unión Europea, por ejemplo, el recurso previo parecido a nuestro recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad, perdón, en la cuestión previa ante el Tribunal Europeo, o bien, por lo tanto, estemos pendientes, o bien exista algo pendiente en el órgano jurisdiccional contencioso administrativo, los plazos se podrán también suspender. Con lo cual, dependencia absoluta del Tribunal Europeo, dependencia absoluta, o bueno, parcial, porque es una potestad del órgano jurisdiccional contencioso administrativo. Se repite lo de las pruebas técnicas, los análisis contradictorios, desde que se incorporan hasta que ya se ha aplicado. Se reitera también en la nueva ley el tema de la posibilidad de llegar a pacto o convenio y, mientras tanto, ahora está de moda el arbitraje de mediación, suspendamos el procedimiento y continuemos. Con lo cual, 3 cosas nuevas se podrá suspender. La primera, los informes ya no son determinantes, sino solo preceptivos, los del órgano español. Se suspende, como sabéis, es un plazo máximo de 3 meses solo, no confiamos en nuestros órganos consultivos. Y luego el tema de que exista un procedimiento previo en la Unión Europea o un procedimiento previo, perdón, en el ámbito jurisdiccional contencioso administrativo. Bien, tiempos muertos, podemos parar. Ahora, tiempos muertos, debemos parar en 3 casos. Cuando una administración requiera a otra, normalmente con problemas políticos en medio, para que anule un acto o lo revise, vaya luego al tribunal de la jurisdicción contenciosa o no vaya y todo se arregle ahí, se suspende, y además en este caso automáticamente. Se suspende también cuando se plantee la recusación. Por cierto, la recusación no la vais a encontrar en esta ley, la vais a encontrar en la que han comentado los compañeros, la 40/2015, pero se regula exactamente igual. Parentesco por consanguinidad 4º grado, afinidad 2º, haber prestado servicios profesionales durante los 2 últimos años, amistad íntima, enemistad manifiesta, ¿veis cómo me embalo? Cuestión litigiosa pendiente, y una más, que no aparecía antes, aunque normalmente se lleva a la amistad íntima o bien a la enemistad manifiesta, que es el tema del vínculo matrimonial o la relación de hecho asimilable. Es la única que cambia y se incorpora a la ley 40. En cuanto al procedimiento, exactamente igual. En cualquier momento puede plantearse, siempre por escrito estando la causa. 3 días tiene el día siguiente tiene el recusado para decir sí o no. El de arriba tiene 3 días. No cabe recurso contra esa no recusación que me digan. En cualquier caso, durante esos, se supone, mentira podría, 4 días, se suspende el procedimiento automáticamente según la ley. Con lo cual, recusación cuando una administración requiera otra. Y otro caso más. Hay un artículo nuevo, completamente nuevo, novedoso, aunque existía en la responsabilidad patrimonial, que es el tema de proceder a realizar actuaciones complementarias. Lo tenéis en el artículo 87, que es cuando el que resuelve no tiene claro que el instructor lo haya hecho bien y requiere más pruebas, más instrucción, o lo que hace es abrir un placito para seguir instruyendo. Bueno, pues esas actuaciones complementarias suponen que se suspende automáticamente el procedimiento. Con lo cual, casos de puede suspender, ya os digo, Europa, ámbito jurisdiccional contencioso como nuevo. Casos de debe suspender, el tema de la recusación, que antes nos decía que era una cuestión incidental que suspendía, en el sentido de brazos caídos, pero nunca nos ha dicho que se suspenda el cómputo. Ahora ya nos lo aclara. Cuando una administración requiera a otra para que anule porque dice que es ilegal, vayan o no al ámbito jurisdiccional contencioso, y cuando se planteen porque no lo tienen claro las actuaciones complementarias. Bueno, esto en cuanto a los tiempos muertos de baloncesto. Ahora, con los tiempos o sin tiempos, es decir, con suspensiones o no, tenemos que terminar el plazo. Pero no solamente resolver, sino también notificar en plazo. La ley establece resolución y notificación. Y aquí surge una historia que tiene que ver con la notificación electrónica. A ver, hay un momento en el que se entiende rechazada cuando lo cuelgan en la dirección electrónica habilitada. Ese momento, que lo decía la ley 11/2007, eran 10 días naturales. Pero mientras tanto, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 10, podemos recoger la notificación. ¿Qué pasa si el administrado lo recoge el 9º día y la administración estuviera pillada y resulta que se han pasado los 6 meses y te viene, pues eso, el abogado que quiere declarar la caducidad? Fundamentalmente estos de multas de tráfico que reclaman todo y que todo el mundo conocemos. Bueno, pues nos podría decir, esto está caducado, esto lo tienen ustedes que archivar. Bueno, pues la administración ha tomado una postura similar a la que hace cuando va al cartero, porque te dice la ley, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar en plazo legal, se entenderá el intento de notificación debidamente acreditado en el expediente. El primero, ya está. Con eso se entiende ya que ya no me puede venir ningún abogado a decir esto ha caducado. Pues, ¿qué pasa en la notificación electrónica? Hay un momento en que se cuelga. Es el momento que la ley habla, o la ley llama, puesta a disposición. Bueno, pues ese momento final es la puesta a disposición, independientemente de que luego estemos fuera del plazo de los 6 meses.
Importantísimo, por lo tanto, poner a disposición el tiempo, eso sí. Luego ya que se le pase al administrado, eso ya no es problema. Con lo cual, y luego si se pasa de 10 días es que lo tiene rechazado. 10 días, por cierto, naturales, no hábiles. Es el único plazo natural que encontramos en la ley 39. Bien, hemos visto, por lo tanto, momento inicial, tiempos muertos. ¿Me seguís bien aunque me embale? Vale. ¿Qué significa la puesta a disposición? La puesta a disposición es colgar en la dirección electrónica. O sea, lo ponemos ahí. O sea, quiero decir... Claro. Es que a eso me refería. Yo trabajo en los juzgados. O sea, quiero decir, trabajo de cara al juzgado. En los juzgados, la LESNET entró en vigor ya, o sea, ya está en vigor. ¿No os podéis imaginar la cantidad de puertas en los juzgados con cartulinas así de no estamos preparados para el LESNET? De tal forma que el abogado, el procurador ha tenido que hacer, pues eso, un cambio tremendo y sin embargo la administración pública, pues hay juzgados que no lo tienen. De hecho, yo el otro día hablando con un juez de lo contencioso, con uno de los miembros del TSJ, en una de las salas del TSJ, me comentó, en las secciones, me comentó que dónde estaba la firma húmeda. Y yo decía, ¿qué es eso? No, mi firma azul con mi sello estampado. Es que esto ya no va así. Entonces, es verdad que tenemos que primero adecuarnos, porque a veces estamos obsoletos. Entonces, claro, si no nos ponemos... Bueno, palabras textuales, tiene 67 años. Yo con esto me jubilo. A mí no me vais a meter en este jaleo de encontrar mi firma húmeda. Pero bueno, yo creo que falta preparación. O sea, yo además tengo a mi lado, mi marido es informático, y un poco tengo la posibilidad de comentarle todas aquellas dudas que tengo desde el punto de vista técnico. De hecho, mi marido trabaja en la policía, en la central del DNI, con lo cual, bueno, pues de firma electrónica sabe un poquito y de DNI electrónico sabe un poquito. Y él no es tan, digamos, positivista en el sentido de que todo esto funcione bien. Bueno, funcionar bien va a funcionar bien, pero quiero decir, faltan cosas por hacer, a eso me refiero. Seguro que funciona bien, de hecho estamos aquí para que funcione bien, pero vamos, que quedan cosas por hacer seguro. Bueno, bastantes además, y no solamente informáticos, sino también, a mí me comentaba el otro día en informático, me están diciendo a mí que la historia falla. Yo aquí vamos a ver ahora en la instrucción cómo tenemos que tener todos los funcionarios un sistema interno que nos va a ir contando plazos, cuando se publican, hacer transparente el sistema, cuál es el procedimiento más adecuado. Claro, si eso no se lo pasamos al informático, nunca el informático va a saberse la ley. De tal forma que hay una mezcla de transferencia de conocimientos que es importantísima. El informático, la lista, digamos, o conocedor del procedimiento administrativo. Claro. O sea, ¿cómo nos va? Yo le llamo robotijo al sistema este interno que nos va a avisar de plazos. De hecho, la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid me consta que lo tienen y además hace bastante con todos los impuestos de sucesiones. Oye, que te caduca, oye, que te vence, oye, que prescribe. Bueno, pues eso es lo que se supone que vamos a tener que tener con un matiz. Antes, la responsabilidad disciplinaria, la exigencia de responsabilidad disciplinaria del funcionario era muy abstracta en la ley 3092, ahora es mucho más concreta. De tal forma que el funcionario no es que pueda, sino es que debe exigir que tenga la máquina que le vaya contando los plazos, porque es que él va a ser responsable directo de la tramitación. A eso me refiero, que hay que hacer cambios seguro, que va a funcionar seguro, pero yo las administraciones a las que voy a dar clases y lo que veo, bueno, falta un poquito, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, lo mismo vosotros tenéis una perspectiva diferente. Por lo menos en contencioso hay en cuenta los procuradores que están ya asumiendo la idea de que lo presentan en formato electrónico, pero también en formato papel por sí. Ha salido una noticia hace relativamente poco en los medios de comunicación, el tema del papel cero, que era la finalidad de los juzgados, no solamente no ha funcionado, sino es que se ha triplicado. Entonces, ahí está la ley y lo que tenemos que hacer entre todos es ponerla en marcha, claro. Y además, ya os digo, no solamente desde un punto de vista informático, sino que a los informáticos hay que darle las pautas de la ley, porque no sabe que son 6 meses, no sabe que son 3, no sabe que los días son normales. Bueno, yo es que soy un poco crítica con el sistema judicial porque lo estoy viviendo en mis propias carnes. Entonces, y los procuradores ya, si habláis con un procurador, están desquiciados completamente. Y la SNET empezó el 2 de enero de 2016. Bueno, yo continúo con lo mío, que es el procedimiento. Y entonces os comentaba, hemos terminado el plazo final, la puesta a disposición, para lo cual tiene que estar el sistema informático evidentemente determinado. Y cuando ya no hay en ese momento resolución, es cuando opera el silencio administrativo. Silencio que, como bien sabéis, ley anterior y esta puede funcionar a instancia de parte y de oficio. ¿Qué pasa cuando un interesado presenta un escrito? ¿Cómo es el silencio? Bueno, pues desde un punto de vista
jurídico legal positivo, salvo que se determine lo contrario. Pero son tantos los que se determina lo contrario que en la práctica sigue siendo negativo en lugar de positivo. Lo que pasa es que sí que he visto que la ley aclara, condensa, concreta todos los casos de silencio negativo. Con lo cual ahora, cuando la ley lo disponga, cuando el derecho europeo lo disponga, cuando normas de derecho internacional aplicables en España lo dispongan, historia nueva que puede dar mucho juego teniendo en cuenta la vinculación que tenemos con países de nuestro entorno. También sería negativo en dominio o servicio público, también sería negativo en derecho de petición del artículo 29, pero antes no existía, por lo menos en esta ley, sí en leyes adicionales, el tema de daños al medio ambiente y la responsabilidad patrimonial. Bueno, pues son los dos casos nuevos. Pero es que además, para mí la novedad fundamental es que si bien el doble silencio en el recurso de alzada sí que va a ser positivo en otros casos, en esos que os he contado que están mencionados expresamente en la ley, va a seguir siendo negativo. Con lo cual ya no nos vale la regla esta de no me contestan a la primera, no me contestan a la segunda y silencio positivo al canto. No, silencio negativo seguiría siendo así. ¿Y por qué? Por lo que ha comentado Dolores. Lo que hace esta ley es incorporar jurisprudencia y la jurisprudencia había dicho que qué narices, que como con que con un doble silencio se podían construir hoteles en medio de la nada, o sea, en medio de un paraíso como Almería. Eso no se podía conseguir. Es verdad que luego sabéis que la ley 30 y 32 y 39, perdón, existe 102 y 105 el tema de la revisión de oficio, que en cualquier momento, con carácter imprescriptible, se podría revisar un acto. Ya, pero vamos a revisar lo que ha hecho el otro, ¿cuánto tardamos? Mientras tanto el hotel está ahí, con lo cual es un poco lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo había venido diciendo. No se pueden justificar ciertas actuaciones por una simple pasividad administrativa. Bueno, dicho esto, en cuanto al silencio, os comento, novedad absoluta. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que al final lo que va a provocar esta norma que os voy a decir ahora es que resolváis en realidad. Os digo que si me decís qué pensáis. La certificación del silencio ya no va, bueno, la puede seguir pidiendo el interesado, pero se tiene que emitir de oficio en el plazo de los 15 días siguientes a que se supone que ha surtido efectos de silencio negativo. Yo cuando voy a la administración a pedir el certificado, muchas veces el funcionario, me decís vosotros si es así en vuestro entorno, me dice, lo que voy a hacer es emitirte, que lo tengo aquí en el... O sea, no me ha dado tiempo, pero lo tengo resuelto internamente. O incluso, que a mí me pasa mucho, cuando voy al ámbito jurisdiccional contencioso administrativo, el juez requiere a la administración pública para que en el plazo improrrogable de 20 días lo presente. Y es en ese momento cuando se emite la resolución. Bueno, pues quizá para eso es lo que la ley ha establecido que se emitirá de oficio en el plazo de 15 días. Con lo cual, primer cambio para vuestro sistema administrativo. El certificado lo tenéis que tener preparado vosotros. Eso sí, la ley da 2 pasitos para adelante y 1 para atrás, de tal forma que si no lo hacéis vosotros, se puede sin ningún problema pedir por el interesado, que también tendrá que emitirse, por lo tanto, en el plazo de 15 días. Bueno, esto es en cuanto... ¿Me seguís bien? Esto es en cuanto a procedimientos a instancia de parte. Procedimientos de oficio. Bueno, pues sabéis, yo pocos he visto en la práctica, pero si el procedimiento es favorable, reconocimiento de derechos, constitutivo de derechos, el silencio será desestimatorio, lo cual es realista, sinceramente. Y ahora, si el procedimiento es negativo, en el sentido de desfavorable, sancionador, restrictivos de derechos individuales, por ejemplo, una multa de tráfico, el silencio lo que produce es caducidad. ¿Qué significa caducidad? Archivo de las actuaciones. ¿Dónde me lleva ahora? Al artículo 25 de la ley 39. ¿Qué me dice? Bueno, novedad. Me dice que si no está prescrito podrá iniciarle, eso me lo decía antes, pero ahora, tomando como ejemplo la Ley General Tributaria, que ha sido muy efectiva a nivel económico hasta ahora, lo que hace es decir, todo aquello que se hubiera mantenido igual, copia y pego. Nunca mejor dicho, porque va a ser un archivo electrónico. Copio, pego, de tal forma que todo lo que no ha cambiado me vale del anterior expediente que se supone que se ha archivado al nuevo expediente que abro porque no ha prescrito. Eso sí, alegaciones, pruebas y trámite de audiencia tiene que realizarse siempre. Así lo impuso el Consejo de Estado. En el informe este que ha comentado Dolores, decía que, bueno, tutela judicial efectiva y demás. Pero para mí lo que más cambia el silencio, sin duda ninguna, esto es lo que establece la ley en esta parte, no más, pero lo que para mí más cambia en el silencio administrativo es el tema de que es real. Vamos a ver. Yo me he encontrado, seguramente lo tenéis vosotros también en mente, internamente, pero yo desde el punto de vista externo. Yo me he encontrado muchas veces en el despacho a gente que me pregunta, imaginaos, gente que no tiene por qué saberse la ley 39 o la ley 30 anterior, la ley 30 anterior ahora ha cambiado, y me dicen, estoy esperando una resolución X meses. Bueno, pues es que esto ha operado el silencio negativo. Claro, se convierte la historia en un diálogo de besugos, porque me dice la otra parte, no, es que te estoy diciendo, mi cliente, es que te estoy diciendo que es que no ha resuelto. Y yo le tengo que decir, ya, pero es que da igual. Pero hay una presunción, bueno, que entramos en barrena.
Pero es que incluso lo tengo que, porque me dice al final, ¿y cabe alguna posibilidad de trastocar esto? Bueno, aparte de la revisión de oficio, solicitarla, como bien sabemos, y demás, y si nos vamos directamente, o nos íbamos directamente a la ley 3092, nos decía que contra una resolución cabía, si era expresa, recurso alzada en el plazo de un mes, si era presunta, teníamos que interponerlo en el plazo de 3 meses. Y que si no interponíamos esos recursos, era firme con coletilla a todos los efectos legales. De tal forma que el ciudadano se veía desamparado por esta historia. De tal forma que ya no podía hacer nada salvo recurso de revisión, preséntame documentos nuevos, preséntame una sentencia que declare que el testigo es falso, que el documento es falso. Menuda movida en la que se tenía que meter. Con lo cual, hay una sentencia, todo esto viene, como bien hay olores de sentencias, tanto del Supremo como del Constitucional, en este caso es del Constitucional, que dice el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no ampara la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española. De tal forma que para permitir al ciudadano entrar en la justicia es necesario que no venzan los plazos cuando estamos hablando de una resolución presunta, de un silencio, porque es que entonces estamos desamparados desde el punto de vista de la ciudadanía. Es verdad que la administración pública tiene que dictar en todo caso, y que es verdad que si dicta tiene que poner la cantidad de los recursos, pero bueno, se le puede haber pasado el plazo y ya tiene, los problemas que vosotros internamente conocéis. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora, lo que ponía antes esta parte, que es que el ciudadano podía, si quería, interponer los recursos, se hace efectiva. De tal forma que ahora puede interponer los recursos cuando considere conveniente. Mientras que antes no es que pudiera, es que tenía que hacerlo, porque si no, era firme a todos los efectos legales. Bueno, esto es lo que os quería comentar con relación a obligación de resolver y silencio. Con lo cual, cambio de tiempos muertos de baloncesto, para explicarlo de una forma coloquial, debe suspenderse, nos clarifica los términos, nos dice que el certificado del silencio lo tenemos que emitir nosotros, de oficio, en la administración pública, y también nos comenta, nos establece la ley el tema del silencio más casos de negativo y del tema del doble silencio con la alzada, que ya no opera siempre y no afecta a esos casos en que los ha dicho negativo en primera instancia. Más cosas os quería comentar. Avanzo un poquito la ley, el resto que va entre medias es el tema de los documentos y demás, y me encuentro con el cómputo de plazos. Bueno, aquí sigue existiendo el artículo 47 anterior, que es el 29 actual, de que obligan por igual a la administración pública y a los interesados, cosa que sabéis que no es exactamente así, pero bueno, así lo sigue diciendo en el artículo 29. Ahora, novedades importantes. Plazos por horas. ¿Cómo puede ser ese plazo por horas? Bueno, pues tendría que ser, según la ley, su definición, aquel que se establece en un día hábil, pero las 24 horas nos valen. Bueno, yo tengo ganas de saber exactamente, porque me dicen, bueno, para problemas técnicos, que se habilitan 2 horas, para temas de contratos, para temas de Europa, pero tengo ganas de ver uno concreto después de esta ley para ver exactamente, bueno, pues eso, lo que va a pasar con este plazo por horas. Por cierto, otra novedad. Ese día hábil al que se refiere la ley ha cambiado, de tal forma que se entienden todavía días hábiles, pero exceptuando ahora sábados, domingos y festivos. ¿Por qué? Para hacer equiparable el procedimiento administrativo con la ley de la jurisdicción contenciosa, porque la verdad es que era un lío el cómputo en una administración, luego en la jurisdicción. Por cierto, el plazo por días, por horas, perdón, no puede ser superior a 24 horas. Si es superior a 24 horas, ya nos tenemos que meter en el segundo. Exactamente, en días, en el segundo que os he comentado. Más cosas. Bueno, esto ya es un tema de incorporar jurisprudencia. No es novedad, pero sí incorpora jurisprudencia porque nos aclara, menos mal, ya no tenemos que ir con la sentencia de 2010 de unificación de doctrina en la mano, el tema de cuándo vencen los plazos por meses o por años. De tal forma que nos dice claramente la ley, estoy en el artículo 30, que empezará a contarse el día siguiente. Y el último día será el correspondiente, el concreto en el que se ha producido en el mes anterior la notificación, la publicación o bien los efectos de silencio. Con lo cual, eso de que estábamos un mes desde el día siguiente o un mes desde la notificación, lo aclara, lo había aclarado ya una sentencia de 2010, pero lo aclara ahora el artículo 30 tal cual. Bueno, y ahora, enlazando con lo que ha comentado nuestro compañero, ¿qué pasa con el cómputo de plazos en registros electrónicos? Bueno, pues nosotros un domingo perfectamente lo podemos presentar desde nuestra casa, con lo cual lo podemos presentar las 24 horas, los 365 días. Ahora bien, el problema es para vosotros. ¿Cuándo internamente lo entenderá a efectos del cómputo de plazo debidamente, o sea, por temas hábiles? Bueno, pues se entenderá, nos dice el artículo 31, presentado a la primera hora del primer día hábil siguiente. Yo tuve una duda con la primera redacción de, bueno, una duda con el artículo 31, en el sentido de, vale, hay administraciones, por ejemplo, las universidades, que incluso son bueninas
nóminas con sus administrados, u otras que tienen simplemente un día como vencimiento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los registros de la propiedad? Actualmente llegar 5 minutos antes y hacer una actuación preventiva te permite que cobres, y llegar 5 minutos más tarde resulta que te se lleva todo Tesorería General de la Seguridad Social, que tienen créditos preferentes, o Hacienda Pública, o bien los acreedores laborales, por ejemplo, con las 3 últimas nóminas. ¿Qué pasa con los autónomos, por ejemplo? Bueno, pues llegamos a las migajas. Si encima llegamos más tarde, no nos toca nada de la subasta que pudiera determinarse. Con lo cual nos dice la ley claramente que aquello presentado, aunque fuera en día hábil, se entenderá presentado antes que el lunes, de tal forma que lo tenemos que ir relacionando por orden de fechas. A mí esto me va a generar un problema de trabajar los sábados, seguro, ya lo estoy viendo, porque yo trabajo bastante con registros de la vida. Y a vosotros os va a parecer el buzón lleno el lunes por la mañana. Vamos, espero que no sea así, pero yo creo que va a ser la consecuencia de todo esto. Yo, de hecho, trabajo bastante en este tipo de historias, o sea, con registros electrónicos sábados y domingos. Y yo, al fin y al cabo, me dedico a esto, pero la gente que trabaja en su casa de lunes a viernes, o sea, trabaja en su trabajo de lunes a viernes, aprovecha sábado y domingo. Con lo cual, mucho me temo que el lunes va a ser día de trabajo intenso. Pero bueno, yo voy a trabajar los sábados, que es peor, ¿eh? Me temo. Bueno, más cosas con relación a la presentación en registro electrónico. Bueno, en universidades funciona mucho la regla de que, si, por ejemplo, en la UNED, funciona mucho la regla, al ser estatal y tener alumnos de toda España, de que si el día es inhábil en mi municipio, en mi comunidad, en la sede de mi domicilio o en mi domicilio habitual, lo puedo alegar como un día más. Eso se permite a nivel presencial, pero no se va a permitir a nivel electrónico. De tal forma que ya, si presento algo de forma electrónica, tengo que seguir ahí hasta el final. De tal forma que ya no podría alegar que en mi comunidad o en mi municipio de residencia es inhábil. Con lo cual, la sede de la administración electrónica, y además un lugar visible, concreto, que todo el mundo lo pueda percibir, lo pueda visualizar, tiene que establecer los días inhábiles y la hora concreta. La hora será además la fecha de presentación que ponga en el ordenador cuando lo estamos, la de la sede electrónica, quiero decir, no la de nuestro reloj, que va adelantado. No, el otro día me encontraba con un chico que me comentaba eso. Con lo, no he entendido bien lo de las fiestas locales. Mira, artículo 30.6, te lo leo directamente. De la ley 39, estaba también en la ley 30. Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad en que residiera el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. De tal forma que, imagínate, se me pasa el plazo de subsanación de una matrícula. Vivo en Alcorcón, que es fiesta, creo recordar, el 8 de septiembre. Me suena por lo de la UNED. Y yo digo, vale, te he subsanado el día 11, pero es que ese día es inhábil para mí. Lo justifico con la presentación del empadronamiento, vivo aquí, es fiesta, me vale. O por lo menos tenía que admitirse conforme a este precepto. ¿Qué dice después el artículo 31? Me dice, sin que resulte de aplicación en la sede electrónica lo dispuesto en el 30.6. Es decir, aquí ya nada de... ¿Me sigues con los dos numeritos? Con lo cual, Sí. con lo cual lo exceptúa en este caso. Con lo cual ya no podemos estimar la alegación de un ciudadano en el sentido, yo vivo en Móstoles, en Alcorcón, y justamente la fecha que me has dado para subsanar, uno de los días es inhábil. Con lo cual ahí ya todos los días, los de la sede electrónica, que tendrá que tener publicados cuáles son esos días. Vale, con lo cual tenemos en esta partecita que os decía del cómputo de plazos, lo de las horas, menor de 24, sino por días, son plazos por horas los del día hábil, en cualquier momento, nos pueden poner ahí un placito de 5 horas, veremos a ver cómo queda, como os decía. Los sábados pasan a ser inhábil para hacer un poco paralelo el ámbito administrativo y el contencioso administrativo. Y luego el tema del cómputo por meses, que ya por fin queda claro el día del vencimiento cuál es. El día inicial estaba más o menos claro para todo el mundo. El cómputo de plazos en registros, como os comentaba, alguna novedad, aunque estaba ya en la ley 11/2007, como es el tema, ya os digo, de la fecha y hora oficial, de que no podemos alegar el tema de la inhabilidad en el municipio, que lo podemos presentar las 24 horas del día, los 365, y que para vosotros, funcionarios, se entenderá presentado el primer día, la primera hora hábil, la primera hora del primer día hábil siguiente, con el matiz de que por orden. Así lo establece el artículo 31. Hay modificaciones en el ámbito de ampliación o en el ámbito de declaración de urgencia o reducción. Bueno, hay una que vais a entender perfectamente. Cuando la historia, la sede, la web, mejor dicho, se caiga,
hay que habilitar más vías, si no es imposible. Me ha llamado la atención poderosísimamente que no ponga debe, sino que ponga puede. Mirar, cuando una incidencia técnica ya imposibilita el funcionamiento ordinario del sistema y hasta que se solucione el problema, podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos. Yo creo que ese podrá, debería ser, deberá. En cualquier caso, está claro que la tutela judicial efectiva se puede alegar en cualquier momento. Es decir, ha habido una incidencia, no me ha permitido presentar un documento, ábreme el plazo. Esto pasó hace relativamente poco tiempo con la agencia tributaria. Se les juntó la declaración de la renta y los trimestrales de los autónomos, que además mucha gente pide en julio aplazamiento por esto de las vacaciones. Y fue en julio del año pasado cuando tuvieron que habilitar 2 días más, que salía como subrayado en rojito en la sala electrónica para, en este caso no dieron horas, dieron días directamente. O sea, me parece que fueron además 5 días los que aumentaron la posibilidad de incorporar documentos. Pero no existe nada nuevo en la tramitación de urgencia, siguen reduciéndose a la mitad, con lo cual esto es lo que os quería comentar de obligación de resolver y su correspondiente silencio, y lo que os quería comentar de plazos y su cómputo. Ahora, vamos a entrar directamente en la iniciación, ordenación, instrucción, terminación y ejecución, y vamos a ver las novedades. ¿Bien? ¿Vamos bien? Vamos allá. Bueno, las mismas fases. La ordenación, como decían los manuales que estudiamos, no es verdadera fase. Bueno, la historia es que la iniciación tiene muchísimos más artículos. ¿Por qué tiene muchísimos más artículos? Porque parte de oficio e instancia de parte. Y antes se limitaba a decirnos que de oficio comenzaba por el acuerdo de iniciación, propia iniciativa, orden superior, petición razonada a otros órganos o mediante denuncia. Ahora lo que hace es definirnos y establecer los efectos de cada una de esas formas de iniciación. Bueno, yo os voy a destacar solo una de las formas de iniciación, porque es que me ha llamado poderosísimamente la atención. Os voy a ser francos, yo cuando empecé a leer la ley, un poquito antes de salir, estaba con los proyectos, le puse al artículo 62 al lado de la palabreja el chivato. Me gusta mucho ponerle... ¿Ha visto ese artículo? Bueno, pues os voy a leer directamente, porque para acordarme, para reflejarlo. ¿En qué sentido chivato? Bueno, pues este chivato, esta persona que va y denuncia, ha tenido una importancia vital para el ámbito tributario. En la ley general tributaria ha funcionado muy bien, en el ámbito también de la competencia desleal ha funcionado muy bien, de tal forma que vas allí, estás en una banda de infractores, vamos a llamarlos así, y entonces cantas como un bellaco. Llegas el primero, bueno, pues cantar como un bellaco y llegar el primero, ahora no es que pueda, ahora es que debe eximirte. Manda narices que en el otro caso pueda y en esto deba. Mirad, si estáis en la ley o si no os lo leo, el artículo 62 a mí me llamó poderosísimamente la atención. Bueno, está hablando de temas que suponen vulneración o perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas. Bueno, pues nos dice, imaginaos, yo me imaginé además a un grupo de personas que intentaba llegar al primero, de la manera más surrealista que queráis, me lo imaginé. Bueno, pues cuando el denunciante, os leo, ya legalmente, es súper curioso. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta naturaleza, se está refiriendo a perjuicio patrimonial, y existan otros infractores, ya os decía, banda de infractores administrativos, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá, no puede, no se ponderarán las circunstancias en conflicto, no, deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondiera o de otra sanción no pecuniaria. ¿Cuándo? ¿Qué tiene que aportarnos? Bueno, pues cuando sea el primero, dice la ley, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba, siempre y cuando, eso sí, el funcionario al que le está llegando la información no conociera por su propia investigación, por su propia mano, algo del tema, o por lo menos todo del tema. De tal forma que, sí, bueno, a mí me pareció muy curioso. Esto viene según... Esto va a dar mucho juego. Sí. Yo he tenido separaciones... Sí. Sí, pues mira, por ejemplo, estoy en urbanismo, o sea, estoy en una comunidad de propietarios que sabéis que son de las que podemos llevarnos mal verdaderamente. Estoy en una comunidad de propietarios y no he pedido una licencia urbanística para algo. Me comentaba el otro día además una funcionaria del Ayuntamiento de Collado Villalba, que en Collado Villalba va a pasar muchísimo porque les ha pasado, con lo cual con esto en la mano que se van a eximir mucho más. Bueno, pues imaginaos que son un bloque. El bloque Miramar que se llevan todos a matar y de repente están cometiendo una infracción urbanística.
Bueno, pues es posible que uno de ellos vaya y le diga al Ayuntamiento de Collado Villalba, tercera planta, mira lo que hemos hecho de mal. ¿Y eso, perdona, significaría que él sigue con la terraza cerrada y a los demás se le quita? Pues no lo sé. O sea, no, te digo. En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de infracción, no haya elementos de prueba, o sea, no haya destruido elementos de prueba y por lo tanto haya reparado, digamos, la situación a su estado primitivo. Porque ya sería. Exactamente. Sí. Claro, pero si no lo hace, digamos que si no vuelve la terraza a su estado primitivo, no se le puede sancionar. Sí. O sea, es condicionado a. Es condicionado. O sea, yo he leído la primera parte del artículo, pero ahora hay la siguiente, y ya os digo que dice que en ambos casos será necesario que el denunciante cese, no haya destruido y además, pues eso, que haya reparado que haya restaurado la situación a su estado primitivo, haya vuelto a lo que había. Si no, ya sería. Sí. Yo he tenido matrimonios a los que he separado y bueno, pues cuando no conseguían lo que querían desde un punto de vista civil, pues directamente lo que hacía la mujer o el marido, según los casos, era, yo he visto aquí que entraba dinero negro, voy a poner una denuncia ante la agencia tributaria. Y eso en los últimos años, no sabéis la cantidad de dinero que ha supuesto para las arcas públicas. O sea, la primera que lo hice fue la Ley General Tributaria. Sí. O sea, yo me imaginaba eso al. Sí. Es una historia que al parecer viene del derecho anglosajón, que es muy habitual, pero que bueno, algunos dicen que se pueden convertir en una caza de brujas. Hay también gente que lo reconoce positivo por lo que habéis estado comentando, es decir, hay que reparar, con lo cual al final no se produce nada malo, entre comillas. Peor es lo de la Ley General Tributaria. Si os podéis leer, creo que es el artículo 57, ese es mucho peor. Ese llega a nivel penal, el de la Ley General Tributaria. Sí. Eso es. Bueno, pues es un artículo. Es un artículo. Oiga, ¿se puede considerar denunciante si yo me denuncio a mí mismo para evitar la porque sé que me van a Mira que lo intento cuando leo las cosas. Yo me considero una abogada de las que piensan un poquito para intentar. Eso no lo había pensado nunca. Pero podría serlo. Tiene que haber varios. Ah, no. Uno de ellos la autodenuncia, todo el grupo. Tengo que decir a la misma. Claro. A ver, sí. O sea, tienes que denunciar. El marido y la mujer es el caso más. El marido y la mujer, ¿eh? Los dos han Sí, el declarado tema de las IRPF y separaciones. uno declara solo. Uno denuncia a los dos. Yo decía en el caso de una persona ser varios. Vale, no te había entendido, perdona. Sí, no, Claro. Tienen que haber varios, un grupo de infractores, no te había entendido. Bueno, imaginaos la situación surrealista del que llega segundo, del que aporta menos o del que solamente da algunas puntaditas respecto al objeto principal. Bueno, pues para este también hay premio. De consolación. Es que es eso, este artículo no te lo puedes tomar de otra forma. Asimismo, el órgano competente para resolver también deberá, no podrá, reducir el importe del pago de la multa que le corresponda o, en su caso, la sanción no pecuniaria, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, es decir, no llegando primero y no cantándolo todo, nos dijera algo. El denunciante facilita elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos que anteriormente han aportado lo principal. Con lo cual, para mí, lo más significativo de esta parte, de iniciar el procedimiento de oficio, es sin duda la figura del denunciante, que ya os digo, incorpora la Ley General Tributaria y el derecho anglosajón, porque bueno, el resto es un poco el contenido que tiene que tener el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, que ya es para un curso concreto, pero que también es muy interesante, porque tiene que ser muy puntual, muy concreto, pero vamos, en general, con el tiempo que tenemos, lo más importante es la historia del denunciante. Lo demás parte un poco del mismo criterio que había seguido anteriormente. Sigo avanzando en el articulado de la ley y me encuentro, porque esto era de oficio, una de las posibilidades, me encuentro con la instancia de parte. Me encuentro con el artículo 66. Bueno, pues conectando con lo que ha comentado mi compañero, hay que cambiar el modelo. ¿En qué sentido? Bueno, si tenéis ahí delante la presentación, si no os lo voy comentando, hay que identificar el medio electrónico o bien el físico al que yo quiero que me notifiquen.
si yo considero que el medio electrónico es el elegido, pues dirección electrónica habilitada y demás. Si yo considero que es el medio personal, lo que os ha comentado, el cartero, con 15 primero, 15 primero antes de las 15, después de las 15 y con 3 horas de diferencia. Ahora bien, si veis aquí, tiene que haber una casillita para poner el teléfono o para poner el correo electrónico, el cutre, el nuestro, el Gmail, el Hotmail, el telefónica.net. ¿Por qué? Porque la administración pública nos va a mandar un avisito que no condiciona, pues eso, que sea necesario, que no condiciona la validez, pero sí que poniendo eso nos avisan y entonces nos van a cazar. Yo, por ejemplo, cuando yo lo he puesto en mis notificaciones en temas de agencia tributaria y demás, imaginaos el caso, yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana, llego a veces a las 9, me encuentro el primer aviso de correos, el segundo aviso de correos, tengo que perder la mañana del sábado para ir a correos a buscarlo. Esto, bueno, me estoy metiendo un poco, pero para que veáis esto, que hay que cambiarlo y para qué sirve. Bueno, pues en lugar de hacer eso, lo que hago es recibir un avisito, tiene usted en sede electrónica la correspondiente notificación. Yo ya lo he hecho con requerimientos de agencia tributaria o con concesiones de aplazamiento. Me meto en la sede electrónica, que además me permite entrar y salir, no es un túnel cerrado, y con el sistema PIN 24 horas o con el sistema clave me meto y salgo. Pero con ese avisito ya digamos que te están avisando, te están notificando de que tienes ahí colgado en sede electrónica la correspondiente notificación. Con lo cual, importantísimo, hay que cambiar, os decía, el modelo, el sistema normalizado que tengamos para incorporar, que hay gente que ya lo tiene, administraciones que ya lo tienen, el teléfono o bien el correo electrónico normal. ¿Para qué? Para mandarles el aviso que ha comentado Luis. Pero es que cambia otra cosa. Como todo esto va a hacerse, digamos, con la máquina, de forma informatizada, todo tiene que ir con códigos numéricos, de tal forma que, además del órgano, el centro, unidad administrativa, se está llevando ya a cabo en contratos con el tema de la factura electrónica y demás, pues hay que poner el correspondiente código de identificación. Códigos de identificación que tenéis que subir a las web y además los que os ocupéis, que no sé si aquí es el caso, de atención al ciudadano, tenéis que facilitarle esos códigos cuando el ciudadano no lo sepa para que lo pongan en las correspondientes solicitudes que os realicen. Pero es que es más, a mí me decían el otro día en un curso de la Carlos III, esto me va a venir a mí fenomenal. Es el punto 6 del artículo 66 que nos dice, cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente modelos específicos de presentación de solicitudes, estos serán los que debe utilizar el interesado. Hay por ahí jurisprudencia que te establece que si utiliza otros, aunque no sean esos, como había una norma con rango de ley y sin embargo la convocatoria, las bases eran inferiores jurídicamente desde el punto de vista jerárquico, pues que valía. Sin embargo, la ley ya lo refleja como obligación. Artículo 66.6, ya no nos podrán alegar esa historia. Con lo cual, ya digo en la solicitud, una casillita para teléfono, una casillita para correo electrónico, simplemente para el aviso, y una casillita para poner el código de identificación con la información debida en página web y a los funcionarios que se ocupen de atención al ciudadano. Además, ya os digo, los modelos, si lo pone la Administración Pública en su reglamentación, hay que utilizarlos sí o sí. Ya no puedes utilizar otros porque no te dé tiempo, porque no te puedas bajar o porque lo hagas en el último momento. Bueno, viene la información, o sea, viene el toque de la Administración Pública. A ver, yo presento mi solicitud, me falta algo. ¿Hay algún cambio? No. En general, no. Me puede hacer un requerimiento de subsanación, me dirán que tengo 10 días que son hábiles, y si no, que me tendrán por desistido, igual que antes, o viene un requerimiento de mejora que se levantará acta sucinta. Ahora bien,
marco electrónico, pero es verdad que yo le tengo que subsanar más o menos en plazo. Y si le llega a subsanación mucho después de que las ayudas estén ya, su solicitud, su plazo de iniciación vencidas. Bueno, pues ahí hay una historia que en una ponencia que estuvimos lo comentaron algunos secretarios de ayuntamiento. Cuidado con esto, vamos a hacer un formato especial, un documento especial. Bueno, en la ordenación seguimos avanzando, intento aburrir lo menos posible. En la fase de ordenación, perdón, en el capítulo de ordenación, no hay modificación ninguna, salvo el artículo 70, que es el tema del expediente administrativo, con lo cual, impulsión de oficio, 10 días para trámites, tenemos que llevar un riguroso orden de expedientes y no puede llevar incluso a la remoción del puesto de trabajo, salvo que metamos justificación del jefe de servicio en el correspondiente expediente debidamente motivada. Las subcarpetas o cuestiones incidentales, como antes, no suspenden salvo la recusación, que además ahora supone tiempo muy revolucionario. Y luego ya se realizan los informes que siguen siendo facultativos y no vinculantes, que siguen emitiéndose, aunque en realidad no lo es porque la ley determina en cada caso lo contrario, en el plazo de 10 días, que hay casos preceptivos, que hay casos necesarios, que hay casos vinculantes, pero que no serían la gran mayoría. De hecho, la gran mayoría son potestativos y no vinculantes. Bueno, pues una vez cerrado todo, haríamos trámite de audiencia e información pública. Trámite de audiencia con el interesado, le dejamos ver el expediente. Trámite de información pública, publicándolo en boletines. Ahora bien, en este caso hay una novedad que también tiene que estar, está relacionado con la sede electrónica, con lo que ha comentado nuestro compañero. Dice que el anuncio, el de la información pública, con lo cual también hay que modificar la historia en este caso, debe estar a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente. Con lo cual, además de avisar en boletines, la gente lo tiene que poder ver. ¿Y cómo lo puede ver? Colgándolo debidamente en la sede electrónica. Notificación en sede electrónica, notificación en dirección electrónica habilitada, aviso, bueno, todo tiene que ver con el procedimiento administrativo y la administración electrónica. Bueno, con lo cual, hemos iniciado, hemos ordenado con el tema del expediente, lo demás es igual, hemos instruido con un plazo extraordinario de prueba y con el tema del sistema, hemos realizado la participación de los interesados con trámite de audiencia e información pública y ahora vamos a resolver. Bueno, en cuanto a la resolución, para mí lo más importante está en el procedimiento sancionador. Os voy a contar dos cosas que además para mí van a tener un juego tremendo. Yo ya tengo hechos mis modelos para presentarlo así en la administración pública. Mirad, os voy a comentar las dos novedades en el procedimiento sancionador. Bueno, una a medias, la otra muchísimo. La primera historia que os quería comentar está en el 85,
y además es utilizado muy habitualmente por los ayuntamientos, que es la posibilidad de recortarte la actividad pecuniaria en el caso de que aceptes voluntariamente tu responsabilidad, asumas voluntariamente la culpa o bien pagues en pronto pago, digamos, pagues rápido. Esto está previsto ahora en el artículo 85 y establece unos mínimos, el 20% que puede incrementar, 20 y 20, la posibilidad de acumularse, y pueden incluso aumentar ese 20. De hecho, en el Ayuntamiento de Madrid, hace bastante que no me pone una multa, pero creo que era el 50, si no me equivoco. Bueno, pues puede aumentarse sin ningún problema por las administraciones públicas. Ahora bien, algo tendremos que hacer a cambio cuando nos den una rebaja, un recorte. Bueno, pues eso lo que tenemos que hacer a cambio es desistir o renunciar, para mí más renuncia que desistimiento en sentido técnico, de cualquier acción o recurso, eso sí, en vía administrativa, que pudiera correspondernos. Es decir, saber que cuando pagáis pronto pago y os dan el 50 es porque no vais a poder reclamar decía que los procedimientos sancionadores, perdón, serán ejecutivos cuando agotaran la vía administrativa. Cuando agotaran la vía administrativa, por lo tanto, ya podía empezarse el procedimiento ejecutivo, el procedimiento recaudador. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid es un sistema jerárquico en el que el alcalde y áreas de gobierno delegadas, teniendo en cuenta que aquello que se dicta por delegación se entiende dictado por el delegante, el alcalde agota la vía administrativa, la multa de tráfico agota la vía administrativa y entonces, aunque recurriéramos, nos iban a seguir embargando. Nos podían, ¿ves? Ahora he tenido la otra visión, la de enfrente, tienes razón. Lo siento, ¿eh? Bueno, claro, claro, claro. No, pero es interés público. Pero al final todos somos ciudadanos, eso, Claro. eso es. Bueno, pues os decía, nos ponían ya el numerito de cuenta. Por ejemplo, yo he llevado bastante de protección de datos y las resoluciones del director de la agencia ya te pone el número de cuenta para que lo ingreses. ¿Por qué? Porque el director de la agencia de protección de datos, según la ley orgánica, agota la vía administrativa. Bueno, pues eso va, con lo cual recurríamos en reposición, que apenas valía para nada, porque, bueno, o a veces valía, perdón, ya me estoy poniendo demasiado en este punto. Hay un estudio que establece que muy pocas veces se gana la reposición, bien porque el ciudadano tenga, o porque lo tiene muy bien estudiado, que a mí me parece que los funcionarios trabajáis muy bien. Después de decir todo lo que he dicho, me parecéis superar, vamos, me parecen, bueno, no lo voy a decir aquí pero me parecen bastante más eficientes que en la misión. Yo trabajo en los dos sitios o he tenido contacto con los dos sitios y creo que los funcionarios, a pesar de que se tienen muy mala fama, creo que sois súper eficientes y creo que habrá de todos como todos los sitios, pero creo que se trabaja muy bien en la administración pública y que los funcionarios hacen una función tremenda para a veces los medios con los que cuentan, creo, por lo que yo me he encontrado. Bueno, dicho esto. Se merece un aplauso. No, en serio. Bueno, se me ha caído ya. Bueno, os comento entonces. 138.3 nos podían embargar. Ahora, sin embargo, 90.3, perdón. La resolución que ponga fin
al procedimiento, la sancionadora, quiero decir, será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. Esto quiere decir que si recurrimos en reposición, no nos pueden embargar, porque todavía no se habrá agotado la vía administrativa, o sea, hasta que se resuelva y demás. Con lo cual, bueno, vamos, quiero decir que hasta que se terminen los recursos, porque dice más adelante, incluido el de reposición, por eso me he mencionado el mismo, no se podrá, por lo tanto, ir a la vía ejecutiva. Cuidado, no con el principal, no con una multa de Hacienda. El principal podrá seguir embargándose. Lo que aquí estamos viendo es sancionador, es decir, la mitad de lo que has dejado de ingresar es sanción. Bueno, pues eso es lo que no te pueden ejecutar hasta que, no que haya puesto fin, sino que hasta que hayamos terminado todos los vías recurribles, todos los vías de recurso en vía administrativa. Pero es más, os sigo leyendo. En este caso es un puede, no un debe. Cuando la resolución sea ejecutiva, que es cuando se supone ya no hay recurso ordinario en vía administrativa, se podrá, por eso digo que no es un debe, es un puede, suspender cautelarmente si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso administrativo contra esta resolución. Os decía, yo ya tengo mi modelito hecho como tengo intención de interponer el recurso contencioso administrativo por si mi cliente no es embargado hasta tanto. Y me preguntaba una funcionaria que estaba en régimen de recaudación también en Collado Villalba, pero entonces yo, como me entero, porque te dice la ley, dichas, imaginad, administración buenina, que los llama así, uno de los informes, vamos, esa palabra, voy a suspender, porque es un puedo suspender. Ahora, ¿cuándo definitivamente empieza la ejecución? Bueno, pues a esto se refiere el artículo a continuación. Dicha suspensión finalizará cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso, o bien, a pesar de haberlo interpuesto, no ha pedido la suspensión cautelar o, aun habiéndola pedido, el juez le ha dicho no a esta solicitud. Y me decía la funcionaria que estaba en recaudación ejecutiva, ¿y yo cómo me voy a enterar de esto? Porque a mí lo primero que me llega es el requerimiento de que tengo que presentar el expediente en un plazo improrrogable. Bueno, pues supongo que será por esta plataforma que va a funcionar a nivel general y en la que vamos a poder ver no solamente el tema administrativo de los expedientes, sino también, supongo que para que esto sea eficaz, el ámbito contencioso administrativo, porque si no, no hay manera de enterarse. Entonces, ¿lo suspendes de por vida si no te enteras? Bueno, pues hay que también velar, ahora me voy a poner desde el otro lado, por el interés público. No todos los que piden la suspensión lo merecen. Ahí me voy a quedar. Bueno, la caducidad ya os la he contado, con lo cual las formas de terminar el procedimiento las tendríamos. Sin embargo, nos han comentado antes que había una tramitación simplificada del procedimiento, bien por la falta de complejidad o bien por el famoso interés público. Eso sí, tienen que estar las dos partes de acuerdo, es decir, llamo dos partes a interesados y administración pública, salvo en un tema de procedimiento sancionador es obligatorio, pues eso, que las dos partes lo tengan como lo más útil, lo más eficiente. Este procedimiento, en lugar de durar 3, 6, va a durar 30 días como máximo y va a tener una serie de plazas de trámites muy limitados, de tal forma que además del inicio y la subsanación, las alegaciones se tienen que realizar en 5 días hábiles. El trámite de audiencia únicamente, que a mí esto me parece muy positivo, se va a realizar si es desfavorable. Si es favorable, ¿para qué perder el tiempo? Al fin y al cabo, vamos a la resolución y ya le permites abrir o le permites... Y luego solamente se van a pedir informes o dictámenes, Consejo de Estado, Asesoría Jurídica, Consejo General del Poder Judicial cuando tiene que ver con la justicia, cuando esos trámites se configuran en la ley, en su ley respectiva, como preceptivos. Obligatorio pedirlos. Esto va a suponer, por lo tanto, un recorte y que todo se pueda resolver en el plazo de 30 días. Si hay que hacer algún trámite adicional, si hay que incorporar alguna prueba, algún análisis contradictorio, nos iríamos directamente al trámite ordinario, del que se puede salir y entrar sin ningún problema. Lo último sería la resolución, que esa es obligatoria tanto en una como en otra. Pero yo os digo, en lugar de en 6, en 3, en 30 días. La ejecución no tiene ninguna historia nueva, es lo que tocaría ahora, salvo el tema que os he comentado del procedimiento sancionador, que si cabe recurso todavía no es ejecutable. Siguen existiendo los mismos medios de ejecución, me queda muy poquito, siguen existiendo los mismos medios de ejecución que serían apremio sobre el patrimonio, multa coercitiva, compulsión directa sobre las personas, ejecución subsidiaria. Solamente cambia una cosita, que es el 105, de título. Antes, procedimientos rápidos se llamaban interdictos. Ahora, en el juzgado se llaman acciones posesorias. Bueno, pues le ha cambiado el nombre para también hacerlo equiparable. Y entramos, por último, ya en los recursos. Bueno, lo primero que os quería comentar es que ya no es necesario, así lo establece el propio informe. Dime. Sí. No
Sí. Dices que se llaman interdictos, no entiendo Sí. nada de lo que es. Que eso, ¿no entiendes qué es? No entiendo qué es ni acción posterior ni interdicto. Vale, son una serie de procedimientos que supone que son muy rápidos, en los que no se ventila la propiedad, sino la posesión. Por ejemplo, ha entrado la administración pública y me está blindando, y me está abonando, y me está quitando una parte de mi terreno de vacaciones. Bueno, pues un interdicto sería un procedimiento rápido que tú planteas ante los juzgados para que esa situación se ventile en cuanto a échale o permíteselo haciendo. Luego ya ventilaremos en un procedimiento general, un procedimiento ordinario que va a durar 4 años, el tema de la propiedad o el tema ya más de fondo, más material, para que me entiendas un poco. Bueno, os comentaba que ahora toca, hemos hecho la solución, nada, me quedan 10 minutillos y termino, menos. Os decía que ya hemos llegado al procedimiento, a la resolución, la hemos ejecutado incluso, pero esto se puede tocar, se puede anular. ¿Cómo se anula? Bueno, pues de una parte, administración pública, o de otros ciudadanos. ¿Cómo se anula por parte de la administración pública? Siguen existiendo las 4 figuras de antes: revisión de disposiciones y actos nulos, declaración de lesividad de actos anulables, revocación de actos, rectificación de errores. Las mismas. Ahora, ¿qué ha cambiado? Solamente una cosita. Bueno, las causas de nulidad y anulabilidad que en ambos casos pueden alegarse son las mismas. Ahora bien, 62 y 63 se modifican por 47 y 48 número, que coinciden con la primera que yo me estudié, la de procedimiento administrativo primera de la historia, vamos, bueno, no primera, pero sí que es la que incorporaba toda esta historia, 47 y 48, de hecho me recordé, sí. Bueno, pues, ¿qué ha cambiado en relación al oficio que se pueden alegar las causas de nulidad, que son las mismas? El plazo para hacerlo. De tal forma que a la administración muchas veces no le daba tiempo a revisar de oficio porque había un plazo muy pequeñito, 3 meses. Ahora el plazo se ha ampliado y son 6. 6 que coincide con la declaración de lesividad, con lo cual mucho más fácil recordarlo una y otra, 6 meses. ¿Qué pasa con los recursos? Bueno, pues en los recursos hay una novedad fundamental, que es la que os comentaba antes. No hay plazo ya contra una resolución presunta para interponer ni alzada ni reposición. Básicamente importantísimo en la alzada, de tal forma que en cualquier momento el interesado podrá interponerlo. Se supone que entre tanto se habrá resuelto expresamente y me habrán puesto la coletilla de contra esta resolución cabe el recurso oportuno, y entonces tendré ya un mes, que contra las resoluciones expresas, como sabéis, es un mes para alzada y un mes para reposición. Lo que sí que es nuevo es el artículo 116, que establece, aunque, bueno, se hacía así en la práctica, pero establece directamente las causas de inadmisión: ser incompetente, no estar legitimado, no ser objeto de recurso, estar prescrito, ser temporáneo, carecer manifiestamente de fundamento. Y luego otro, que puede ser interesante, también poniendo en relación el derecho administrativo y el contencioso, que es el 120. Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto contra alguno de ellos recurso judicial, vamos a esperar desde el punto de vista de la administración a que resuelva el juez. ¿Qué hacemos mientras tanto con el resto de recursos que están ahí? Pues dejarlos suspendidos para resolver hasta que recaiga resolución o pronunciamiento judicial, y así que el derecho administrativo consiga por fin ser homogéneo, porque uno de los problemas es que para unos sí, para otros no. Unos no son firmes y no se embarga, los otros ya están embargados y no se pueden anular las resoluciones que ya son firmes, y es un problema. La revisión del recurso extraordinario no cambia nada, y bueno, simplemente por ya acabar la ley, os comento que ahora va a existir, simplemente ya os digo de la última parte, que ya no es procedimiento, una planificación normativa, de tal forma que en el portal de transparencia de la administración pública, con un año de antelación, deberían publicarse todo aquello que se vaya a hacer, que se vaya, ya sea a nivel reglamentario, ya sea ley. De tal forma que además de la audiencia y la información pública que antes manejábamos, si bien con interés público, con temas organizativos se exceptúa o se limita el plazo, hay una fase de consulta en que los administrados pueden aportar, pues eso, todo aquello que consideren conveniente sobre propuestas alternativas o sobre qué les parece la modificación. Dice un compañero mío, un abogado que está próximo a cumplir los 65, que él se va a convertir en un jubilado no de obra, sino de plan normativo, y que va a hacer propuestas a diestro y siniestro. Bueno, pues espero no haber entendido mucho, no haber sido muy aburrida. Esto los quería más o menos contar. Bueno, por cierto, la abstención, recusación, delegación, desconcentración y todo lo demás en la ley 40. Eso no está aquí. Perdóname. No, por favor. Gracias a ti, gracias.
Bueno, pues yo no sé si os tenéis alguna duda, si os surge, queréis preguntarles algo. Algunos lo habéis hecho ya durante su intervención, pero no sé si hay alguna otra persona que esté esperando. En todo caso, si tenéis cualquier duda, pues también nos lo podéis trasladar a nuestros correos electrónicos y se lo hacemos pasar, ¿eh? O sea que eso también no hay ningún problema. Sí, ¿qué querías decir? Sí, no, lo digo porque en el tema de los plazos por horas, que lo están preguntando mucho y demás. Hay uno que ya estaba, que es el de la Ley Orgánica y Perdonar, la 983, que es el del plazo para pedir autorización, no la autorización, la comunicación para el derecho de manifestación, que establece que se tienen que presentar las solicitudes al menos 24 horas en razón de urgencia. Pero curiosamente el artículo 10 habla que la Administración puede prohibir las manifestaciones de delegación del Gobierno notificando con 62 horas. Esto es una ley orgánica. Entonces, si ahora la ley 3915 dice que los plazos de más de 24 tienen que ser por días, ahí hay una colisión. No sé si alguno está en delegación del Gobierno y demás. Pero ya había algunos plazos de horas, el de las manifestaciones y las reuniones. Es una pequeña precisión porque ha surgido también en otros foros. Muy bien. Gracias. En estos casos el silencio es positivo o negativo. El de la manifestación es positivo. Bueno, ya estamos terminando. Hemos grabado las intervenciones, bueno, lo que es la jornada, sus intervenciones. Lo que vamos a hacer es que, si os parece, os mandamos luego a vuestro mail el enlace para que podáis tener acceso a la jornada completa. Entonces, bueno, cuando la editemos, supongo que los próximos días, vamos, no sé, estamos esta semana o como mucho la semana que viene, os enviamos un correo electrónico con el enlace y podéis acceder a la... ¿Qué ibas a preguntar, por favor? Quería preguntar a si la gente que se ha apuntado online ha podido seguir Sí. este curso. Que me están preguntando si las personas que están en online han podido seguir la jornada. Claro, claro. Tiene mandado un correo con el enlace y todo eso, ¿no? Sí, nosotros tenemos ya las personas que os habéis escrito, tanto a nivel presencial como online, tenemos vuestros correos y a esas direcciones de correos hacemos llegar el enlace. Muy bien, muchas ¿Vale? Y nada más, gracias de nuevo por estar aquí, por habernos acompañado, por aceptar nuestra invitación y espero que podamos seguir viéndonos en otras jornadas que queremos organizar. Perdonar que preguntan, mira, hablando de online, están preguntando, ¿alguien online? Pues mira, justo antes en el descanso también algunos de vosotros me habéis sugerido pues eso, la organización de otra jornada de la Ley 40. Les comentaba que esta es la primera jornada que organizamos, queremos seguir en esta línea. La Ley 40 pues, es muy susceptible de organizarla, por supuesto, en los próximos meses, pues ya a lo mejor ya es preverano, eso sí. En un principio habíamos pensado organizarla de las leyes, lo que pasa que vimos que era demasiada materia para... Eso ya es objeto de un día completo, nos parecía más difícil para que pudierais compatibilizarlo y tal. Por supuesto que lo tenemos en cuenta. Por eso os decía antes que os espero, que me gustaría que nos volviéramos a ver en próximos eventos de este tipo. Este es el primero y ha sido un placer contar con vosotros. Gracias. Bueno,